Hola y bienvenidos a todos. Un faro construido en una isla infestada de serpientes, otro perdido en el medio del Atlántico Norte o un auténtico faro construido sobre pilotes. Aquí están los 10 faros extremos situados en lugares peligrosos. Vamos allá. Si hay un faro en el que no querrías pasar una noche, es el de la isla de Queimada Grande, frente a la costa de Brasil, porque puede que no lo sepas, pero este lugar recibe el apodo de la Isla de las Serpientes y créanme, este título está lejos de ser usurpado. Esta isla, situada a 35 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo, es en efecto un auténtico vivero de serpientes, y no de cualquier serpiente. Se trata de la jararaca iloa, una de las víboras más venenosas del mundo, y cuya mordedura podría matar a un hombre adulto en menos de una hora. Y la isla de Queimada Grande está literalmente plagada de estos peligrosos reptiles, hasta el punto de que hay al menos una en cada metro cuadrado. Con tal densidad, los jararaca iloa son realmente los amos del lugar, que no cuenta con ninguna presencia humana. Incluso el faro erigido en uno de los picos de este terrorífico islote está deshabitado, porque nadie se atrevería a aventurarse allí debido al terrible peligro que pulula por todas partes. Una tenaz leyenda urbana revela que el antiguo guardián del lugar fue asesinado con toda su familia tras un ataque de serpientes. Estos feroces reptiles venenosos se habrían infiltrado en el interior del faro a través de una ventana que se dejó abierta y habrían masacrado a las pobres almas. Así que no cuentes con ninguna guía turística que te lleve a esta isla, aunque finalmente sueñes con visitar este faro aislado, porque ni por todo el oro del mundo encontrarás a nadie lo suficientemente loco como para enfrentarse a un mordisco de la terrible jararaca iloa. En la familia de los faros bretones aislados en alta mar, me gustaría el faro de Armen, construido sobre una gran roca perdida en medio del mar. Este gigantesco monumento de piedra es sin duda uno de los faros más famosos del mundo. El faro de Armen, situado a más de 10 kilómetros al oeste de la isla de Sein, en medio del mar de Irois, es efectivamente uno de los faros más aislados de todos los océanos. Este edificio, construido sobre una gran roca escarpada y totalmente accidentada, era imposible de atracar en barco, lo que dificultaba enormemente la tarea de relevo de los fareros. Estos últimos tenían que ser suspendidos de un cable por encima de las aguas bravas antes de ser arrastrados hacia el faro por un imponente sistema de poleas. Después de este más que peligroso cabrestante, los pobres guardianes, aún temblorosos, tuvieron que seguir soportando las terribles condiciones climáticas del Atlántico Norte y sus furiosas tormentas. Completamente aislado y a merced de las poderosas olas, todo el edificio temblaba bajo los golpes como si estuviera a punto de derrumbarse. Los pobres fareros solo podían rezar para que el tiempo mejorara, pues mientras la tormenta arreciara, estarían atrapados en el faro sin poder aliviarse. El faro de Borghese es otro ejemplo de estos faros típicamente franceses, completamente aislados en alta mar. Situado frente a la costa de Les Sables d'Olonne, este edificio de 24,81 metros de altura fue construido en una meseta rocosa a unos 2 kilómetros de la costa. La distancia que lo separa de tierra firme no es ciertamente excesiva, sin embargo, las condiciones meteorológicas muy a menudo furiosas hicieron de este faro un verdadero infierno para sus guardianes, porque en caso de tormenta, estos desafortunados podían permanecer atrapados durante largas semanas sin poder ser relevados o incluso abastecidos. El faro de Bargues ostenta el récord de aislamiento más largo sufrido por dos de sus vigilantes, que estuvieron atrapados durante 103 días a causa del mal tiempo. No pudieron ser relevados ni siquiera abastecidos de agua potable y alimentos, y eso a pesar de todos los esfuerzos del mundo. Afortunadamente, estos dos viejos lobos de mar han sabido gestionar esta situación desesperada, racionando sus comidas y su agua mineral para poder aguantar hasta que lleguen los suministros. Para no volver a enfrentarse a una situación tan catastrófica, el faro de Barges fue el primer faro de Francia que se automatizó por completo en 1971 gracias a un generador eólico eléctrico. Algunos faros aislados tienen fama de ser lugares malditos en los que los espíritus malignos y otras abominables criaturas demoníacas juegan muy malas pasadas a los pobres guardianes. El famoso faro de Tevenek es uno de ellos, y verás que algunas de las historias que cuentan los antiguos guardianes son suficientes para helarte la sangre. Construido en un pequeño islote en el extremo occidental de Bretaña, este faro tiene una reputación siniestra desde su construcción en 1869. Los guardias que se sucedieron en el lugar informaron de gritos lúgubres y aterradores que se oían por la noche, como las quejas de los numerosos náufragos que habían perdido la vida cerca del islote. Completamente aislado y a merced de los furiosos elementos, el faro de Tevenek era un verdadero calvario para sus ocupantes, que además tenían que sufrir estos inquietantes lamentos una vez que se ponía el sol. Muchos guardianes perdieron completamente la razón en el ejército de su función, e incluso se informa de que otros
otros simplemente abandonaron su vida. Hoy clasificado como monumento histórico, el faro de Tevenek sigue siendo tan inquietante y terrible como hace casi un siglo y medio. Continuamos nuestra serie de faros completamente aislados en alta mar, con esta curiosa construcción que parece más una mini plataforma petrolífera que un verdadero faro en toda regla. Se trata de hecho del faro de Diamond Shoals, situado frente al Cabo de Hatteras en el condado de Dare, Carolina del Norte. Se construyó en 1966 en uno de los lugares más peligrosos de la costa atlántica, los Diamond Shoals. Estos barcos de arena submarinos poco profundos que se extienden a lo largo de 13 kilómetros desde el Cabo de Hatteras están en constante movimiento y cambian constantemente de forma y profundidad. Responsables de más de 600 naufragios a lo largo de la costa, los Diamond Shoals han sido apodados el cementerio del Atlántico. Tras muchos años de buen y leal servicio, el faro de alta mar de Diamond Shoals apagó sus luces en 2001 para siempre. La plataforma permaneció inutilizada durante muchos años, sirviendo de refugio para peces y otras criaturas marinas antes de ser finalmente desmantelada y vendida a un contratista por algo más de $20,000. El faro de los Eclerius es un edificio de señales marinas completamente aislado, construido en uno de los islotes de Les Eclerius, situado cerca de la bahía de Ushuaia, en Argentina. Este magnífico faro de ladrillo se construyó en 1920 y debía advertir a los barcos del terrible peligro de este archipiélago rocoso de los islotes de los Eclerius, pero a pesar de sus 11 metros de altura y del alcance de su señal luminosa, este faro no pudo evitar el hundimiento del SS Monte Cervantes, un barco alemán que se hundió allí el 22 de enero de 1930. Este faro, que a menudo se confunde erróneamente con el faro del fin del mundo, está ahora totalmente automatizado y funciona con grandes paneles solares. Su emblemática torre pintada de rojo y blanco y el grandioso panorama de la isla en la que se encuentra lo convierten en un lugar mágico y atemporal que muchos desearían visitar. Lamentablemente no es posible realizar la vista del propietario, ya que la isla está actualmente cerrada al público. No obstante, puedes consolarte haciendo algunas fotos de este magnífico entorno de postal, pero sin acercarte demasiado a la orilla igualmente. Vayamos ahora a otro faro marino, el fabuloso Old Plantation Flats Lighthouse, situado frente a la costa del condado de Northampton, en Virginia. Puesto en servicio en 1886, este mítico faro se utilizaba para advertir a los marineros del banco de Old Plantation Flats que constituía un grave peligro para sus barcos. Se erigió sobre un banco de arena sumergido utilizando la técnica de los faros sobre pilotes desarrollada por el ingeniero irlandés Alexander Mitchell, pero esta frágil estructura no pudo resistir la furia de los elementos durante mucho tiempo y la plataforma tuvo que ser reforzada con pilotes de hormigón armado, así como con resistentes escolleras. El faro de Old Plantation Flats fue finalmente desmantelado y sustituido en 1962 por una torre de acero totalmente automatizada que no requiere intervención humana. Pero para revivir el glorioso pasado de este legendario faro, en 2004 se construyó una réplica casi idéntica. Esta réplica incluía incluso algunos elementos de época que habían sobrevivido a su desmantelamiento, como una auténtica campana de niebla de los años 40. Saquen sus bufandas y sus gorros de lana, porque esta secuencia nos lleva a descubrir un faro completamente congelado. Estas increíbles imágenes parecen sacadas directamente del mundo de la Reina de las Nieves, pero a diferencia de la película, son reales. Estos dos faros interiores están situados en la desembocadura del río St. Joseph en Michigan y fueron construidos en 1907 para facilitar la navegación en el lago Michigan. Este último es en efecto uno de los 5 grandes lagos norteamericanos y al igual que ellos es recorrido regularmente por una gran cantidad de barcos pesados como esos gigantescos cargueros llamados graneleros de los Grandes Lagos. Estos dos magníficos edificios habían sido erigidos para facilitar el paso de entrada y la salida del río que conduce al lago. Los dos faros con su pintoresco aspecto atraen a miles de turistas cada año, especialmente durante la temporada de invierno. Los visitantes vienen de todos los Estados Unidos para admirar el encantador y cautivador espectáculo de estos faros congelados por el rocío helado del lago Michigan. En cuanto a faros completamente aislados y totalmente inaccesibles, es difícil hacerlo mejor que el faro de Brik-Rangaviti en Islandia. Enclavado en la cima de una isla rocosa de 36 metros de alturas, bordeada a ambos lados por escaparados acantilados, este faro es realmente inaccesible y hermético, por no decir otra cosa. El faro de Brik-Rangaviti solo puede visitarse en helicóptero y aún así es necesario que las condiciones climáticas sean clementes para poder aterrizar sin estorbos. Pero lo que es realmente asombroso es que en 1938, al comienzo de las obras de construcción de este faro, los helicópteros
helicópteros aún no se habían inventado. Los temerarios trabajadores tuvieron que escalar la roca con las manos desnudas mientras llevaban el material y las herramientas necesarias para la construcción. A continuación, los valientes trabajadores colocaron los cimientos del faro ladrillo a ladrillo sin dejar de prestar atención a las ráfagas del viento helado que podían hacerlos caer fácilmente desde lo alto del acantilado. Y como siempre en su canal favorito de YouTube hemos dejado lo mejor para el final, con esta joya arquitectónica que pertenece a la gran familia de los faros bretones aislados en alta mar. He aquí el espléndido faro de Kereon, un monumento histórico único situado en el arrecife de Mentencel en pleno mar de Iroise. Este faro aislado vio su luz encendida por primera vez en 1916 y desde entonces no ha dejado de iluminar el camino de los innumerables barcos que bordean esta parte del océano Atlántico. Este coloso de piedra de 48 metros de altura puede parecer algo frugal a primera vista, pero cuando visites su lujoso interior te sorprenderás. El gran hueco de la escalera está revestido con el más noble mosaico, mientras que el sueño de roble está bellamente decorado y salpicado de caoba y ébano. Los fareros residían en un entorno lujoso dentro de estas paredes, a diferencia de la mayoría de sus colegas que tenían que conformarse con un arreglo muy sobrio y austero. Pero esto no era suficiente para hacerles olvidar su terrible aislamiento en medio de este océano embravecido que rugía furiosamente a su alrededor. Las muy frecuentes tormentas del Atlántico Norte se abatían regularmente sobre estos desgraciados que tenían que sufrir los asaltos de las gigantescas olas y de los violentos vientos. Sin embargo, el faro de Kereon fue el último faro aislado en alta mar que estaba totalmente automatizado. Hasta el año 2004, los valientes guardianes seguían desafiando sus miedos para vigilar su luz y guiar a los barcos lejos del peligro. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te parecieron estos 10 faros míticos totalmente aislados en alta mar? ¿Cuál de ellos te ha impresionado más? Cuéntanoslo en los comentarios, y si te ha gustado este video no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto para nuevos descubrimientos fuera de lo común.